Pilar Ramos, abogada e investigadora social, asesora de la Corporación Viva la Ciudadanía. Bienvenida a esta entrevista del semanario virtual Caja de Herramientas. ¿En qué contexto se da la restitución de tierras en Colombia? Gracias. La restitución de tierras en Colombia se da en el marco de la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno en el país. La restitución hace parte de un proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Sabemos que el conflicto armado en Colombia tiene una fuerte raíz en la disputa por las tierras y los territorios en el país. Esto ha conllevado a que miles de personas, millones de personas hayan tenido que salir de sus territorios, de sus tierras, de manera forzada. El desplazamiento forzado en Colombia constituye un fenómeno grave de lesa humanidad que ha victimizado sobre todo a la población rural, a los grupos étnicos, comunidades negras, pueblos indígenas y campesinos. En ese contexto surge la necesidad de empezar a pensar en medidas de justicia transicional y en medidas que pudieran reparar a las víctimas en el tema de tierras. Esto es complejo, pues se da en un marco de permanencia del conflicto. O sea, toda esta política de víctimas y restitución se viene aplicando, se viene ejecutando en el marco de un conflicto armado que sigue vigente. Posterior a la promulgación de la Ley 1448, que incluye las medidas de restitución de tierras como medidas de reparación, se da toda la apertura de la negociación que está actualmente en La Habana con la guerrilla de las FARC y está actualmente a punto, esperamos, de oficializarse una negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Estos dos actores o estas guerrillas, las insurgencias, han sido unos actores determinantes en el conflicto armado, pero no solamente son las guerrillas las responsables del despojo, el desplazamiento forzado y el abandono forzado de tierras en Colombia. La Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación presentaron el informe Gota a Gota, donde analizaron 372 sentencias publicadas desde el que el gobierno sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y aducen lentitud en el proceso de restitución. ¿A qué atribuye usted este incumplimiento? Bueno, hay varios factores que se conjugan en el incumplimiento o la debilidad o la lentitud que se viene dando en la restitución de tierras. Algunos institucionales relacionados con toda la estructura institucional, las organizaciones que están a cargo del proceso de restitución, otros relacionados con la ley en sí misma, deficiencias de la ley 1448 en materia de restitución de tierras, y otros estructurales. El primero de ellos precisamente es que se viene haciendo una reparación en medio del conflicto. Siguen dándose los hechos victimizantes y esto hace que sea un poco más complejo. Para tomar como marco algunas cifras, precisamente la Fundación Forjando Futuros y la misma Unidad de Tierras ya para julio de 2014 informan que aproximadamente 6.600.000 personas están registradas como víctimas en el país. De esas 6.600.000 personas, más del 80% son desplazados por la violencia. Como lo dije anteriormente, buena parte de la población desplazada viene del sector rural y en el centro del desplazamiento forzado está precisamente el problema de tierras y territorios en el país, la disputa por las tierras y los territorios, la confrontación armada en el campo, el control territorial por los distintos grupos armados, sectores empresariales, sectores vinculados al Estado, que hace que esta población campesina,
de sectores rurales pues se haya visto directamente afectada. Este problema estructural, sumado a los problemas institucionales de gestión y ejecución de la Ley 1448, muestra unos resultados realmente pobres a la fecha. Por ejemplo, del grupo o del universo de personas que podrían estar afectadas o victimizadas en materia de despojo o abandono de tierras, apenas un 15% de las solicitudes se han tramitado. Es decir, se han presentado un porcentaje muy bajo de solicitudes de restitución. ¿A qué se debe ese fenómeno? Los estudios, precisamente las investigaciones, han señalado que, entre otros factores, el temor sigue siendo uno de los principales elementos para que la población desplazada o que ha sido despojada de sus tierras no presente las solicitudes de restitución. Las cifras en ese sentido indican que, además del temor, un temor fundado porque sabemos que han venido surgiendo ejércitos antirrestitución, que se vienen dando violaciones a los derechos humanos de las personas que lideran, líderes y lideresas de restitución de tierras. Hasta principios de este año se habían documentado más de 66 casos de asesinatos. También falta de información, pese a que se ha hablado de la restitución, de la ley de víctimas, que efectivamente ha habido un avance. El solo hecho de la ley de víctimas ya es un avance. En los sectores rurales la información aún no llega, aún no hay una pedagogía que realmente llegue a los sectores afectados, a los sectores campesinos, a las poblaciones indígenas. Este desconocimiento de los derechos hace que la gente no se acerque hacer la reclamación. También en materia de solicitudes, otro factor determinante ha sido que no hay claridad en las rutas de acceso, sobre todo para los pueblos indígenas y comunidades negras, es decir, para la restitución de derechos territoriales. Las rutas establecidas por la unidad no son claras y no contienen variables diferenciales, es decir, variables étnicas, y eso es una gran deficiencia porque la política tiene un enfoque diferencial, pero a nivel de procedimientos, a nivel de trámites, falta muchísimo todavía para que estas poblaciones puedan acceder, sobre todo en esta primera etapa, a registrar las solicitudes y a registrar los predios que han sido abandonados forzosamente o que han sido despojados. Eso en materia de solicitudes, que es como una primera etapa. Pero en materia judicial también hay serias dificultades. El porcentaje de sentencias que hasta el momento se han resultado de los procesos que han iniciado, de las solicitudes que han entrado a trámite judicial, es muy bajo, un 1.7% en promedio, que realmente es muy bajo frente a la necesidad y a la importancia que tiene esta medida y esta reparación a través de la restitución de tierras. Esto en cuanto a hectáreas también resulta muy preocupante, hectáreas restituidas. Según la Fundación Forjando Futuros y otras entidades, incluyendo entes de control, la restitución que se ha hecho hasta el momento es aproximadamente un 0.6% de hectáreas. Esto quiere decir que, según los cálculos que se hacían, serían más o menos 350 años para que se pudiera llegar a una restitución de las víctimas que hasta el momento están registradas, teniendo en cuenta que hay un subregistro. Entonces, si vemos todas esas dimensiones, nos damos cuenta que las deficiencias en la ley, porque privilegia, entre otras cosas, la restitución individual y no la restitución colectiva, porque no le ha dado la fuerza que requiere y que tiene además por los mismos hechos la restitución administrativa, por vía administrativa. Se sigue llevando todos los casos a la vía judicial, pese a que no haya oposición
en los casos, y esto facilitaría mucho más un trámite rápido, expedito en materia de restitución administrativa. Entonces son muchos los factores que podríamos centrarlos en fallas de la institucionalidad que se ha construido en torno a la restitución de tierras, problemas de la pedagogía y la socialización que se hace no solo de la ley de víctimas, sino de todo este proceso de paz y de todo este proceso de búsqueda de solución política al conflicto armado, y además pues obviamente todo el tema de gestión y ejecución que debe mejorarse, que sabemos que es un proceso, pero que vemos con preocupación realmente, y sobre todo las víctimas ven con preocupación que no se están dando los mecanismos ni las rutas para que esto se transforme y se dé una verdadera restitución para las víctimas. Y por último, Pilar, ¿qué se debe hacer para acelerar el proceso de restitución? Precisamente frente al tema de la restitución, vuelvo a situarme en las dos dimensiones. En una dimensión coyuntural, que es la del proceso de paz, que es la del proceso, las medidas de reparación integral a las víctimas. Esto es en términos actuales lo que está determinando las políticas públicas actualmente en el país, pero también en una dimensión estructural. La responsabilidad de la restitución de tierras en el país la tiene el Estado. La responsabilidad del despojo y el desplazamiento la tiene el Estado. ¿El Estado en qué medida? Como actor de ese conflicto armado en el campo, como promotor de la legislación, de las políticas públicas a favor del campo, de los campesinos, de los pueblos indígenas o en contra de ellos, y como un actor que ha sido omisivo en muchos casos y ha permitido que los actores armados entren a los territorios y vulneren los derechos de las poblaciones. En ese sentido, creo que lo primero que hay que hacer es ser consecuentes y coherentes con lo que se está buscando. Se está hablando en este momento de un proceso de paz en La Habana. El primer punto es precisamente el problema agrario, y la propuesta es una reforma agraria integral. Nosotros vemos con preocupación que por un lado va una ley de restitución de tierras con todos estos problemas que apenas esbozamos, que señalamos hace un momento, administrativos, jurídicos, legales, presupuestales. Eso va por un lado, con una voluntad política, va por un lado un proceso de paz, pero por el otro lado va un modelo de desarrollo totalmente contrario a una reforma agraria integral, totalmente contrario a una realización de los derechos de la población campesina, indígena, negra, afrocolombiana, que son los realmente más afectados con el despojo de tierras. Vemos que el plan de desarrollo, que se supone que es un plan de desarrollo para la paz, tiene unos lineamientos demasiado débiles en materia estructural, en cambios y transformaciones reales para el campo y para las poblaciones víctimas. Vemos con preocupación que un presupuesto 2015, que se supone que debe empezar a ejecutar una política de paz, una política de posacuerdos, de implementación de acuerdos, tiene un presupuesto supremamente débil para la restitución de tierras. Vemos con preocupación que el modelo de desarrollo sigue privilegiando, y esa es una de las causas de la lentitud también del proceso de restitución, sigue privilegiando los grandes capitales, sigue privilegiando, siendo permisivo con la acumulación ilegal de tierras por parte de las empresas o por parte de grupos económicos. Actualmente se está tramitando un proyecto de ley de baldíos que transforma radicalmente el uso y la tenencia de la tierra, que es el conflicto estructural del país,
permitiendo que se acumulen y se legalicen tierras baldías en manos privadas, y que además se desconozcan pues los derechos de los campesinos para los cuales fue creado supuestamente en la ley 160 todos estos mecanismos para la reforma agraria. Por otro lado, las industrias extractivas, el plan de desarrollo anterior del gobierno actual era la locomotora minera, mineroenergética, siguen andando y siguen andando, incluso tratando de vulnerar derechos como la consulta previa. Vemos con preocupación que lo que se inició hace años, porque no es solo este gobierno, por eso digo que es una responsabilidad de Estado, y las medidas son políticas de Estado, no son coyunturales de un gobierno, que a este gobierno le corresponde con más fuerza, porque es quien está promoviendo un proceso de paz. Esto obviamente no lo vamos a negar, y esa responsabilidad recae en este momento en este gobierno, pero recae también en el sector empresarial, recae también en el sector de inversión extranjera, porque estos proyectos como la ley de baldíos lo que quieren es beneficiar a los grandes capitales de inversión extranjera en contra de la agricultura familiar y la agricultura campesina, las economías campesinas, en contra de la autonomía de los territorios indígenas. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Primero, medidas estructurales, coherencia frente a una promesa, a un proyecto, a una política de paz. Segundo, atacar de fondo, y en esto también tiene que ver la implementación de los acuerdos, pero que no alcanzan incluso esos acuerdos a dar cuenta de lo que requiere el campo en Colombia, como medidas estructurales, a una reforma agraria integral que privilegie los derechos de los campesinos y de la población rural y de los grupos étnicos, y no los derechos de las empresas. Y tercero, implementar medidas administrativas, medidas legales, como la reforma. Puede ser que ya incluso el semestre pasado se empezó a dar un proyecto de ley en torno a reformar la ley 1448 para que la restitución administrativa sea una realidad en los casos en los cuales no hay oposición o un tercero con igual o mejor derecho. Que se privilegie también, o más que privilegiar, que se implemente, porque eso está en la ley 1448, la reparación colectiva, que beneficiaría tanto a las poblaciones que han sido víctimas de despojos masivos y desplazamiento masivo como a los grupos étnicos. Que se tomen las medidas para mejorar la infraestructura institucional, la comunicación entre las mismas instituciones que están a cargo, Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene un papel central en este momento, que es la microfocalización, y eso ha sido criticado por todos los sectores, empezando por los sectores de víctimas. ¿Por qué? Porque termina siendo, poniendo en manos del sector militar una política pública en la cual no participan las víctimas. Entonces son muchas las medidas que son acordes con los problemas que hemos mencionado, y que son también mucho más profundos. Aquí no alcanzamos a dimensionar la complejidad del problema, pero sí resaltamos es que debemos fortalecer la ley como está en este momento, porque fue un logro, pero debemos mejorarla, transformarla, adaptarla a un contexto de paz, de implementación de acuerdos, pero sobre todo el Estado colombiano, el gobierno actual, los sectores políticos, empresariales, económicos y la ciudadanía en general debe hacer conciencia del profundo daño que se le ha causado al campo y a la población rural, campesina, étnica, grupos étnicos, y comprometernos a que los derechos de esa población, empezando por la restitución de las tierras y los territorios que son parte fundamental de su supervivencia, sea garantizada. Entonces, creo que queda mucho igual por discutir. Esto viene avanzando, hay muchos proyectos y propuestas en torno a esto, y sobre todo las víctimas han avanzado en este contexto de la restitución de tierras. Pilar, muchas gracias por esta entrevista para el semanario virtual Caja de Herramientas.